surgido, yo se lo he venido contando aquí en este espacio, dos asuntos. Primer asunto, que Francisco Cervantes es un tipo, en el menos malo de los casos, distraído. Luego no sabe con quién está hablando. En mi caso particular, me pide una entrevista un día y al día siguiente me confunde con otra persona. Y luego cree que porque me confundió con otra persona me enojé. No, me molestó que sea tan poco atento a las cosas que son importantes como hablar con el auditorio. Luego, lo vimos. Era normal que fueran líderes de iniciativa privada y empresarios al informe N de los que ha hecho el presidente, creo que lleva 18, uh, de gobierno, que fue un informe largo, más de 1 hora 40 minutos, después de una caminata. Yo sí me sentiría cansado. Pero que diga que fue a la marcha. Eso provocó que, por ejemplo, Coparmex tuviera que salir a decir, ayer lo platicamos con Medina Mora, que tuviera que salir a decirnos, Coparmex por lo menos es una organización que no participa en acciones políticas para deslindarse. Y hay otro asunto que ya le había platicado. Hay una iniciativa que ha venido avanzando en el Congreso, que ahora está con los diputados, para aumentar los días obligatorios de vacaciones. Y tengo en la línea, me da muchísimo gusto saludarte, querido Jorge Álvarez Maynés, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Que me cuentes qué tienen que ver estas dos historias, como las vacaciones, que a mí me choca decirles vacaciones dignas, porque todas son dignas, con las actitudes, digamos, bobitas del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Jorge, qué gusto saludarte. David, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de hablar con el auditorio y de explicar un tema que me parece muy importante, porque vivimos una época en donde una de las batallas fundamentales es la batalla contra la precariedad laboral que se ha extendido en todo el mundo. Y bueno, hay una relación. ¿Por qué? Porque el Consejo Coordinador Empresarial, en acuerdo con Morena, han sido los principales impulsores de que este dictamen se frene, y no es una cosa pública. Ellos están planteando diversas cuestiones sobre la minuta que ya se aprobó en el Senado de la República. Me extraña porque tuvimos nosotros un parlamento abierto, un diálogo público con ellos desde el primer momento. Yo hasta platiqué con los senadores de Morena diciéndoles que estaba bien. Exactamente. Me extraña también porque lo que ellos plantean va en contra de la evidencia. David, las mejores condiciones laborales de descanso, está probado que aumenta la productividad. No hay ningún país en el mundo que haya tenido éxito económico con el modelo de precariedad laboral que ellos han planteado para el nuestro. No es ya ese, digamos que ese esquema de la falsa competitividad es un esquema que hace mucho está en desuso. No es la falsa, yo te diría que es ese esquema de la hora nalga. Yo lo he compartido aquí con el auditorio, que tendríamos que cambiar, que ir hacia una nueva cultura laboral, en el que lo importante es cuánto produces en el tiempo trabajando y no cuántas horas te la pasas en la oficina, ¿no? O en la fábrica, o donde tengas que estar. Sí, del reloj checador, diría yo, para matizar ahí tu analogía, que también es muy buena. Que es una concepción, digamos, muy burocrática, muy del país, y que por supuesto que no es una concepción de los empresarios. David, es una cosa que es importante distinguir. Parece que esa sería una voz representante de los empresarios, pero no ha sido así en el caso mexicano. El propio Carlos Slim no tiene cruzadas para disminuir tanto las jornadas en horas y en días. Sí, yo creo que en México tenemos una confusión histórica entre lo que es ser empresario, lo que es traficar influencias, lo que es ser empresario, lo que es ser amigo de la silla, lo que es ser empresario, lo que es convertirte en proveedor de un sexenio, o
o en un patrocinador de campañas que luego obtiene, porque yo he hablado con muchos empresarios, David, y creo que están conscientes, muchos empresarios de hecho cuando se ríen, cuando se han opuesto las cúpulas empresariales al aumento del salario mínimo, o se ríen cuando se han opuesto a estas medidas, porque ellos desde hace mucho han implementado, digamos, políticas de avanzada. Y creo que lo que tiene que ver es que, pues digamos que en política y en la vida no hay casualidades, y tú te encuentras a estos personajes de la cúpula empresarial en la marcha, en la movilización de Estado, en el Zócalo, en una posición, la verdad que dista mucho de lo que debe de ser una representación. Una cosa es ir a la marcha y otra cosa es ir al informe. Quiero ser muy preciso con eso, porque el presidente juntó dos cosas, desde mi punto de vista, tramposamente, o para darle mayor realce a su marcha, pero una cosa era la marcha y otra cosa era su informe, que podríamos cuestionar el informe, pero ha hecho 1 millón, creo que lleva 18 en lo que va de su administración. Son dos cosas diferentes. Y una cosa es ir al informe del 1 de septiembre y otra cosa es ir al informe que se le ocurrió justo el día que salió la sociedad a marchar para defender al INE, pero digo, también esa distinción es válida. Pero lo que hemos visto es que hay lo que sí es incuestionable es que ha habido una actitud de permanente, no quisiera utilizar la palabra complicidad, pero de permanente entreguismo, que no es buena, porque las cámaras empresariales no se crean para hacerle daño al gobierno, ¿no? De hecho, todos los mexicanos pues intentamos que al gobierno le vaya bien, pero sí se crean para hacer un equilibrio, para defender la autonomía, la voz de los empresarios, para generar condiciones de equilibrio. Surgen, de hecho, con el gobierno que digamos es el referente ideológico de surgen sobre todo su auge en los 70s, después de Echeverría y con López Portillo. El Consejo Coordinador Empresarial justamente se crea después del asesinato de Sada, que los empresarios deciden que tienen que tener una organización grupal que englobe a la mayoría de ellos. Y surge con esa perspectiva. Entonces, pues sí me parece preocupante, me parece una situación que además no debe de ser así. Estamos tratando de subsanarla, les estamos pidiendo, si necesitan que el Parlamento abierto, el diálogo público que hemos tenido con ellos, se extienda, se reabra, pues hay que hacerlo, pero no a través simplemente del Ejecutivo y no a través de posiciones dogmáticas, sino y no tampoco en diálogos bilaterales, porque es muy válida su voz, pero es válida la de otras asociaciones empresariales y es válida la de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces hay que hacer un diálogo y sobre todo hay que terminar con esta injusticia, David, porque es de esas cosas que cuando tú comparas, si tú dijeras, bueno, estamos lejos de las garantías laborales que tienen Suecia, Dinamarca, Noruega, pues es entendible por las trayectorias de desarrollo que han tenido los países escandinavos y la que ha tenido el nuestro. Pero ser un país que tiene menos días de descanso que El Salvador, que los países centroamericanos, que Colombia, latinoamericanos, es una cosa penosa, injustificable y que pues nos llamaría a actuar por unanimidad. Así fue en el Senado de la República y por eso nos extraña que se reabra este debate de esta manera y por eso estamos... Te repito, yo hasta entrevisté a Carabeo y diciéndole que era una maravilla, que luego hay otras cosas que no me gustan de lo que hace, ¿no? Pero a mí me parece que es una gran iniciativa porque México es de la OECD el país menos productivo y el que más horas se está... Porque yo no digo que se trabaja, creo que hay una gran improductividad. Hay muchas horas, dices que no te gusta que diga horas nalga, pero horas en el trabajo, jornadas extensas. Simplemente yo no lo puedo usar tan como tú, que cada uno... Estás en mi programa, puedes hacer lo que quieras, Jorge. No, mira, David, yo he seguido desde hace mucho tu análisis. Creo que cuando dices felicité a la senadora Carabeo, es que tú tienes una visión pragmática de la economía, bastante menos dogmática. No, y como trabajador, yo creo que los trabajadores, y mi equipo dará fe, deben descansar. Una de las cosas que me gusta de trabajar en imagen es que
Nunca se te quedan viendo feos si dices que te quieres ir de vacaciones. Sí, totalmente, que es una cosa muy de nuestra mala concepción del profesionalismo. Presumimos mucho ese tipo de cosas, presumimos Y no mucho irse hasta que no se trabajar vaya el sábados y jefe y todas domingos, esas sí, cosas. y no dedicarle el tiempo a la familia, como si eso nos hiciera, digamos, más completos. Pero bueno, eso son cosas, patrones culturales, pero en este caso es una disposición legal. Porque además, David, ¿para qué utilizan muchos trabajadores millones Oye, me las tengo que ir a vacaciones un para llevar corte. a ¿Te sus esperas hijas en la a línea? México? Sí, claro, claro, claro. Regresamos. Por cierto, hablando de HSBC, hoy se publicó en algún lugar que según esto podrían venderse. Es de las cosas más tontas que he leído en esta semana. Y volvamos con esta plática que estoy teniendo con Jorge Álvarez Maynés, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, entonces, ¿dónde está el problema? Porque incluso la Coparmex dice, sí, lo único que si hablamos es que haya quizá una temporalidad para las micro y pequeñas empresas que puedan adaptarse, pero que todas las empresas grandes están más que listas para este nuevo modelo de vacaciones. Sí, yo te diría que con la Coparmex, particularmente con su dirigente Pepe Medina Mora, hemos tenido un diálogo muy cordial, muy fructífero. Él es un agente de avanzada. De hecho, la Coparmex, bueno, ahorita que Es un tomábamos hombre como referencia. particularmente de avanzada y particularmente inteligente. Exactamente. Y con él, de hecho, pues hay cosas que son muy entendibles cuando se tratan de reformas de este tipo. Mecanismos de implementación, gradualidad, escalonamiento. Eso es muy importante en cualquier Es que no es lo implementación de mismo para reforma. una gran empresa de mil trabajadores que para una empresa de 5. Sí, y tampoco hay que tenerle miedo al sentido común de las personas. Yo justamente antes de irnos al corte, David, te comentaba que la inmensa mayoría de los mexicanos utilizan esos días de vacaciones. Pues seamos honestos, la inmensa mayoría de los 20 millones de trabajadores registrados ante el Seguro Social no se toman 2 semanas de vacaciones para irse al extranjero. Muchos de esos días de vacaciones se toman para atender citas médicas de los hijos, Uh-huh. para atender trámites que pues es difícil que en todos los trabajos te los den. Entonces, bueno, esos días sirven para muchos de esos trámites, tampoco, porque una de las cosas que le preocupa a la Coparmex, y con justa razón, es esta idea de que no se agrupen todas las vacaciones necesariamente en 12 días de un solo tramo, porque sí, pues como tú dices, en una microempresa, en una que son el 90% de las empresas de este país, pues si tú dejas sin un trabajador de 4 a una empresa durante 15 días, pues no es el mismo efecto que como bien lo señalas en una gran empresa. Pero con ellos hay un diálogo de ese tipo. Creo que podemos alcanzar a acuerdos. De hecho los veo avanzando. Y bueno, también hay que entender que siempre cualquier cambio implica resistencias, y que nosotros estamos convencidos de que la evidencia va a ir demostrando, como lo fue en el caso del salario, que la mejora de los derechos laborales, de las condiciones laborales de las personas, tiende a mejorar la productividad y no al revés. Eso es lo que dice la evidencia y nosotros estamos confiados en eso. Mira, yo lo único que hay que dejar claro aquí es que sí se debe tener un diálogo, pero la vía del arrastre, que es lo que ha estado haciendo el Consejo Coordinador Empresarial, no es lo que funciona. No, porque además mandas mensajes equivocados y mandas un mensaje de que estás participando, digamos, como un actor partidista, y más en una lógica como la que estamos entrando en el país de sucesión presidencial, en la que yo creo que necesitamos mucha autonomía en general de la sociedad civil, de los liderazgos empresariales, ecuanimidad, sensatez, porque si todos nos polarizamos, estimado David, pues quién va a construir los acuerdos, los puentes, el diálogo. Yo creo que fue una equivocación, que han sido algunos desplantes excesivos, pero que se deben de ir corrigiendo, y que también afortunadamente la inmensa mayoría de los empresarios de este país no razonan así. Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo.
Al contrario, David, muchas gracias. Buenas noches y gracias por el espacio para platicar con el auditorio. Que te